Muy buenas, bienvenidos a este gran día de martes 17 de febrero de 2015. Como avanza el tiempo, parece mentira que ayer era ya fin de año, estábamos todavía en 2014 y ya estamos casi terminando este mes de febrero. Hoy traemos un programa muy novedoso, va a haber gente nueva, va a haber también representantes de diferentes movimientos políticos, será nuestra tertulia, por supuesto, donde repasaremos los principales temas nacionales y locales, temas que vamos a conocer ahora mismo de la mano de nuestras portadas. Ahí lo tienen, comenzamos por el diario El País, que titula Ultimátum a Grecia para que acepte las condiciones de Europa. El gobierno de Tsipras, que choca por segunda vez con el Eurogrupo, tiene hasta el viernes para pedir la ampliación del plan de rescate. La fotografía es para el ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, que se dirige a la prensa después de esa reunión con el Eurogrupo. También destacamos esa pequeña noticia que lleva El País en su portada. El fiscal exige la devolución del dinero gastado con las tarjetas Black. Son asuntos que, si tenemos tiempo, trataremos en nuestra tertulia. Pasamos al diario El Mundo. Ahí lo ven, la fotografía es para las víctimas de Juana Chaos y dice el titular del Mundo: en Venezuela hay otros 20 etarras con causas pendientes. La otra noticia destacada del diario El Mundo es: el Eurogrupo da 4 días a Grecia para que acepte ampliar el rescate. Varoufakis se levanta de la mesa al rechazar la propuesta inicial de Bruselas y dicen desde el Eurogrupo: lo siento por los griegos, pero han elegido un gobierno irresponsable. Pasamos a la portada del diario ABC. Ahí lo ven, una fotografía del ministro Margallo y dice: en España la libertad de prensa es intocable. Es la réplica del gobierno de España a las amenazas de Venezuela. Pasamos a la prensa de ámbito local. Empezamos por el diario El Faro de Ceuta. Ahí lo ven, su titular principal: el juez obliga al Ministerio de Educación a rebaremar la escolarización de varios menores. Y es que se presentaron empadronamientos irregulares, dice el diario El Faro, de niños de 7 años para acceder a la Inmaculada en el curso 2013-2014. La fotografía de este diario es para un inmigrante que se encuentra oculto dentro de un coche y dice el titular: se da la fuga tras colar a 4 subsaharianos. La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga el caso para dar con el conductor del choque, que además intentó arrollar a los guardias civiles en el Tarajal. Pasamos al diario El Pueblo. Titular principal para Comisiones Obreras y Asuntos Sindicales: Comisiones Obreras convocará movilizaciones en Correos por los recortes de la plantilla. La fotografía en este caso es para la Comisión Multicultural, que dice se reúne por primera vez con el objetivo de avanzar en la convivencia. Pasamos a los medios digitales de Ceuta. Ceuta al Día, que abre con esa noticia de que la ciudad ha ahorrado un 7,4% en los 14 contratos menores a concurso que se adjudicaron este año. Es un tema que precisamente también hablaremos en nuestra tertulia, que, como ya saben, hablamos ayer. La otra noticia destacada del diario Ceuta al Día es esa fotografía, coincide con el diario El Pueblo. El Centro Cultural Al Idrisi desliga la Comisión Multicultural de la conmemoración del año 1415. Y pasamos al diario Ceuta Actualidad. Fotografía para un edificio nuevo, ese edificio construido por Invercap, y dice: la Fiscalía eleva al juzgado de guardia la denuncia de Invercap contra el gobierno de Vivas. La empresa había iniciado acciones por prevaricación continuada, estafa y amenaza de daños contra su patrimonio en Pasaje Fernández. La fotografía que destacamos del diario Ceuta Actualidad dice: Ceuta entra mañana en alerta amarilla por lluvias, vientos e inestabilidad en la franja del litoral. Estas son las portadas de hoy martes. Vamos a ir un segundo a publicidad y enseguida estamos aquí con nuestra tertulia. Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Vamos a comenzar nuestra tertulia. Ya saben, siempre empezamos por los temas nacionales y hoy, como he anunciado al principio, tenemos aquí a gente nueva, personas también muy importantes que nos va a dar su opinión. Tenemos a Mayra Daoud. Mayra, bienvenida. Hola, buenos días. Y a Emilio Nepomuceno, creo que lo he dicho bien. Nos conocemos hace tiempo, pero nunca he dicho bien tu apellido, no sé por qué. Soy así, igual que a Moja le llamo por el nombre de su padre, a Mustafa. Bueno, Emilio, bienvenido también. Hola, buenos días. Moja, a ti también, a la mitad de ti, que es lo que eres ya. Has ido perdiendo peso y ya mismo no te reconocemos. Bueno, tocaba, ¿no? Porque no entraba yo por la puerta de mi casa. Bueno, vamos a comenzar, vamos a poner un poquito más serio, vamos a comenzar por un tema que publica hoy El País en su portada, y es ese anuncio que hace el Instituto Nacional de Estadística sobre la deuda pública española, que es una deuda que asciende actualmente a los 1,03 billones con B de euros actualmente. Eso supone el 97% del Producto Interior Bruto de España y es la deuda más alta, es un récord desde principios del siglo XX. Empezamos por ti, Moja, ¿qué te parece esta situación? Bueno, en primer lugar, la deuda pública, o la situación de la deuda pública en la que estamos casi en torno al 100% del PIB, lo que evidencia una cosa clara, y esto es innegable e incontestable: es el fracaso de las políticas de austeridad del Partido Popular, el fracaso de las políticas de austericidio de la Troika, el fracaso de Europa
a la hora de solventar una situación de crisis tanto en España como en diferentes lugares de la eurozona. Esto queda meridianamente claro, porque además tenemos una deuda que no parece ser que va a revertir o que va a disminuir, sino que va a incrementarse. De hecho, leía hace poco que además del 100%, muy probablemente a lo largo de este año supere ese 100%, aunque estemos en esa situación técnica en la que algunos economistas entienden que es saludable mantener una deuda pública, cuando yo discrepo absolutamente de ello. Vamos fuera de cámara, ¿no? Claro, muchos economistas efectivamente, hablan de ese eso, límite técnico en el 105, 110, pero bueno, lo que sí está claro y que es incontestable y que ningún economista, ningún político puede llegar a rebatir, es que esto supone un fracaso de las políticas actuales, en detrimento de derechos sociales, derechos laborales, en derechos fundamentales, en libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hemos tenido que hacer muchísimos sacrificios los españoles a lo largo de estos últimos 4 años, y cuando vamos a pasar el examen de la deuda pública, pues suspendemos nuevamente. Y nos situamos dentro de esa deuda pública que supera el 100%, a la altura de países que nos parecen que están muy lejos, pero no tanto, como es Grecia o Portugal. Es decir, estamos en una situación muy complicada, y que viene a evidenciar que o hacemos otra política, es decir, o planteamos una alternativa en Europa, no solamente en el Estado español, sino en Europa, o estamos condenados a ser esclavos de esa deuda pública. Una deuda pública que nos ha restado soberanía en su inicio, que nos ha restado capacidad de decidir a los españoles, modificando el artículo 135 de la Constitución española, y que nos ha reducido derechos sociales, laborales en nuestro país. Es decir, lo sacrificado no compensa con los resultados que estamos teniendo. Cuando el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular habla de que estamos en la buena dirección, cuando el Partido Popular habla de que estamos saliendo, o cuando muchísimos dirigentes del Partido Popular que ostentan cargos de representación y cargos públicos nos dicen que la ciudadanía ya está viendo cierta luz, simplemente yo lo considero como un insulto, porque seguimos teniendo unos datos demoledores de pobreza a nivel nacional, pobreza no solamente a nivel general, sino pobreza infantil. Tenemos unos datos demoledores en tasas de paro. Tenemos una tasa de paro juvenil a la altura, y lo repito siempre que tengo la oportunidad, lo digo porque nos ayuda a evidenciar en qué situación estamos. Tenemos una tasa de paro juvenil a la altura de países en vías de desarrollo. Esto queda meridianamente claro y es indiscutible. Y tenemos unos datos que evidencia que la población que está en paro, muchísima parte de esa población no tiene una prestación. Cuando hablamos de no tiene una prestación, lo voy a decir de la forma más coloquial para que nos entendamos. Hay personas, familias que se encuentran en paro y no tienen recursos económicos para pagar luz, agua, alquiler o elementos tan sencillos como la alimentación. Entonces, cuando a nosotros nos dan estos datos, y por mucho que ahora el ministro Montoro comparezca y diga que la deuda pública, y hable con esa vehemencia técnica que suele tener, a nosotros no nos engaña, porque los ciudadanos, con salir a dar un paseíto por la calle, sabemos cómo estamos. Sabemos cómo estamos en nuestras casas y sabemos cómo está el resto de nuestros conciudadanos estando en la calle. No con esos datos macroeconómicos que nos ofrecen muchísimas veces, y yo ya con esto termino, cuando nos hablan de esos grandes datos macroeconómicos que realmente ni nos benefician, porque ahora, claro, la prima de riesgo está en una situación, sí, bueno, la prima de riesgo estará en la situación en la que usted quiera, pero yo sigo siendo pobre, claro, y sigo sin encontrar empleo, que es lo más importante. Vamos a ver ese gráfico que ofrecía el diario El Mundo sobre la deuda pública, si mi compañero puede ponerlo, para que se vea exactamente la evolución. Ahí lo están viendo, decías tú, ¿no? La deuda pública se ha ido incrementando desde el comienzo de la crisis del año 2007 exponencialmente, se ve claramente ahí. Hay una tendencia al alza. Al alza, que no ha dejado. Este último año ha crecido un 7%, y quizá me quedo con ese mensaje que decía Moja, ¿no? La deuda pública ha crecido, pero quizá no han crecido de forma tan exponencial los servicios de que disponemos, incluso, bueno, pues el acceso a los servicios públicos y el trabajo, en fin, las cosas que importan a la ciudadanía. La economía de la calle no ha crecido en la misma medida en que se incrementaba ese gasto público. Pasamos a ti, Mayra, ¿qué te parece esta situación? Es que viendo estos datos vemos perfectamente cómo el Gobierno durante toda su legislatura ha suspendido en política social, o sea, no le importa a las personas ni lo más mínimo, ni cómo lo están pasando. Ha suspendido en cuanto al desarrollo económico, porque aunque salga el propio presidente Rajoy y el ministro Montoro y varios dirigentes del Partido Popular
salen diciendo que vamos en esa buena dirección como ha apuntado Moja y que vamos a desarrollarnos durante el 2015 y puede ser durante estos años, vemos que eso no es real. O sea, la realidad es esta, la realidad es ese gráfico, la realidad es que hay un índice de pobreza que la semana pasada nos ha dado a conocer APN, publicaba esos exactamente, y que salga la propia Bel diciendo de que no es real. Es que no es real, por Dios, es que en Ceuta la mitad de los ceutíes están en riesgo de pobreza. O sea, la mitad de los ceutíes lo están pasando mal. Y como apuntaba Moja, hay gente que no tiene recursos para pagar esa factura del agua o esa factura de la luz, que también lo refleja el informe. El informe de pobreza refleja todo. De pobreza extrema refleja, y de pobreza, exactamente, refleja hasta esa situación de las personas qué gastos pueden sustentar y qué gastos no. Y hay personas que tampoco pueden pagar hasta una casa. Y por tanto, personas que van a las casas de su familia y se quedan ahí porque no tienen cómo pagar un simple alquiler. Por tanto, eso tenemos que apuntarlo. Por tanto, eso es lo que viene a decir lo que he dicho, de que ha suspendido en políticas sociales, ha suspendido en toda esta legislatura, recortando y desmantelando el estado de bienestar, que es sanidad y educación, dos pilares fundamentales y públicos, porque es de todos y todas los españoles y las españolas, son infranqueables, y hemos visto cómo lo han desmantelado. Y es que no han dejado por dónde tocar las cosas y los derechos de las personas. Sí, seguimos en lo mismo, ¿no? Quizás no han crecido tan exponencialmente. Es más, se puede decir que quizás sí ha crecido la pobreza exponencialmente al mismo nivel que crecía la deuda. Es decir, que ese incremento de la deuda no ha tenido un reflejo en la ciudadanía de pie. Emilio, ¿cómo ves tú este asunto? Pues yo quería comenzar diciendo que es una deuda tan elevada que debemos ser conscientes que no la podemos pagar ni en el corto ni al medio plazo. O sea, no la podemos pagar nosotros. Es la herencia que le vamos a dejar a los que vengan. Entonces, ahí tiene que partir el punto de responsabilidad que deberían tener los políticos. Luego, se ha aumentado la deuda, y lo que estabais diciendo, no hay una correlación con la urgencia de las necesidades de las personas que más le ha afectado la crisis, los que han perdido su trabajo, que no tienen medios para hacerse con la vida, salir adelante. Entonces, hemos visto las prioridades del gobierno a la hora de atajar estas urgencias, que en una última campaña del PP hablaban de que les falta piel a las medidas que han tomado, lo que les falta es sustancia. Entonces se podrían haber ahorrado mucho dinero eliminando actividades superfluas entre administraciones que están solapadas, y se pueden ahí retraer mucha cantidad de dinero que alivie o al contribuyente a la hora de seguirle menos impuestos, con lo cual se crea más economía, menos impuestos, más actividad empresarial y obviamente más poder adquisitivo. Si se puede tomar por la vía de la bajada de impuestos para que se genere más economía, más productividad, o atajando la urgencia de la ciudadanía, que hay una desigualdad muy grave con malnutrición infantil y temas muy serios que hay que atajar. Y entonces el tema de la deuda aquí también, Ceuta, que es una ciudad muy endeudada, si no es la que más... Per cápita es la segunda o la tercera de España, por detrás de ciudades con una deuda como Madrid y Jerez. Aquí se puede ver cómo para atajar la deuda se crean impuestos especiales, que Ceuta estamos exentos de muchos impuestos, y se tiene que recaudar para atajar esta deuda, que es lo que se viene a pagar son intereses, no es la deuda. Claro. ¿Sabes? Seguimos siempre igual que al principio o más. Sí, tú decías eso de los intereses, Emilio, perdona que te interrumpa, publica aquí El Mundo, ¿no? Es decir, solamente este año en intereses de esta deuda de 1,03 billones de euros, los intereses van a ser 35.000 millones. Es decir, eso es lo que vamos a pagar solo en intereses de esa deuda, unos intereses que han bajado mucho, pero siguen siendo 35.000 millones que no se están aplicando, que no se están destinando a pagar intereses de deuda en vez de otras cuestiones. Y la deuda la podemos atajar o recortando gastos, aumentando los impuestos. La carga fiscal en España ya es muy grande. ¿Sabes? Pagamos impuestos como un país socialista escandinavo que tiene una cobertura social enorme, donde no hay tanta desigualdad. O recortando, pero ¿dónde recortamos? ¿En sanidad? Claro. ¿Asuntos sociales? No, habrá que ahí es donde se está recortando, por lo menos en educación y sanidad es evidente. Además la población está muy indignada con la corrupción y con llamémosle privilegios de algunos políticos, donde un asesor o un alcalde de pueblo puede cobrar más que el presidente del gobierno,
Entonces parece que el dinero no duele. El dinero del contribuyente parece que como no es mío, lo puedo gastar donde quiera. Y sí. Decías eso de la corrupción y me gusta enlazar este tema. ¿Querías decir algo antes? Sí, antes que yo enlazara con el siguiente tema. No, a mí me gustaría contraponer la forma de gobernar, la forma de implementar las políticas o tu agenda o tus prioridades se demuestran a la hora de evidenciar cuáles son tus necesidades prioritarias, ¿no? Sí, parece ser que este gobierno, claro, las preferencias de este gobierno, porque no hay que recordar que este gobierno ha rescatado a la banca. Sí. Esto hay que recordarlo. Ha rescatado a la banca con dinero público, un dinero que evidentemente ha supuesto sobrecargar esa deuda. Y ahora nos preguntamos, ¿y la banca en qué situación está? Si es que nos fijamos en datos del 2014, encontramos que la banca ha obtenido mayores beneficios que nunca. Sí, este año hace poco se publicaron los beneficios de Santander y BBVA, si no me equivoco, y se habían incrementado un 35%. Claro, unos beneficios que sonrojan a cualquiera. Luego, las grandes empresas también han obtenido unos beneficios jamás conocidos a lo largo de la reciente democracia española. Es decir, entonces tenemos una pirámide en la que los de arriba parece ser que tienen una situación muy cómoda o se están beneficiando de esta crisis y sin embargo la inmensa mayoría que la soportamos estamos en unas condiciones francamente infrahumanas. Claro, cuando en muchísimas ocasiones la gente en la calle o de diferentes foros le dice al gobierno que esto no es una crisis, es una estafa, ellos se soliviantan, pero es la pura realidad, porque esto es coger los datos, es decir, los datos no engañan, ¿no? Y la objetividad de los mismos es incuestionable. Pues la banca a la que hemos rescatado le va a las mil maravillas, maravillas, pero que por cierto, los créditos no fluyen. No. Cuando uno va a pedir cualquier crédito, dice, no, nosotros damos créditos, claro que ustedes dan créditos, pero los requisitos para acceder a esos créditos son prácticamente un examen de acceso a la Universidad de Oxford, como mínimo. O cuando va una pyme a pedir cualquier crédito, se tiene que endeudar, lo tiene que avalar hasta la abuela que cobra la pensión de viudedad. Es absolutamente sonrojante y de verdad que dibuja una situación del país real, que es la que estamos viviendo y que sobre todo nos frustra muchísimo a aquellas personas que entendemos que al margen de estas políticas de austeridad existen alternativas políticas. Y perdona que te haya interrumpido. No, me gusta lo que has dicho porque enlaza también un poco con lo que decía Emilio, el dinero cuando no es tuyo parece que no duele y ese dinero se le da a los bancos para que en teoría, no se hundan y pueda hacer fluir el crédito, pero como no se le exige, o sea, se le da el dinero pero no hay una exigencia detrás de, oye, te doy dinero para que hagas lo siguiente, pues no pasa nada, le he dado el dinero, el banco hace lo que sigue queriendo hacer, lo que hacía hasta ahora, por lo menos aprovechándose de la crisis, y no fluye el crédito y eso nos revierte, como siempre, en un beneficio para la ciudadanía. Y yo decía lo de la corrupción, que quería enlazar lo que decía Emilio de la corrupción, y también eso de que el dinero, cuando no es tuyo, no duele, con las tarjetas Black, este asunto de Caja Madrid, por lo menos es el que ha saltado. Me imagino que existen muchas más entidades y organizaciones, pero el que está ahora mismo en investigación es el de Bankia, esas tarjetas Black, y parece ser que el juez que está tomando declaración a los, creo que eran comisarios, no se llama, bueno, los que formaban las juntas directivas, que eran miembros de diferentes partidos políticos y sindicatos, que utilizaron estas tarjetas Black, y ha decidido imponerles la fianza, una fianza a cada uno equivalente al precio o al dinero que gastaron con esa tarjeta Black. Es decir, me parece una medida un poco, salomónica, ¿no? Tú has gastado tanto, pues paga esto, y si no pagas esto, a la espera de juicio o a la espera de lo que corresponda, estarás en prisión, evidentemente. Miriam, empiezo por ti, que es el que está más lejos, y lo hacemos al revés. Pues me parece un buen punto de partida, desde luego, de establecer ese tipo de fianzas. Desde ahí se parte, luego veremos si tiene que pagar más o menos. Corrupción, las tarjetas Black, eso yo creo que es de donde venimos. Ahí está pringado, digamos, en términos coloquiales, el establishment, ¿no?, que se hablaba. Está PP, PSOE, Izquierda Unida y sindicatos y nacionalistas. O sea, todos los que tenían responsabilidades. Y lo quiero enlazar con una intervención de Iñaki Anasagasti, en la que reconocía que hizo tratos de nepotismo con su hermana para que tuviera una jubilación adaptada en el Senado y tal. Pero él lo reconocía muy campechanamente. Esto es lo que había, esto era así, esto es que lo normal y lo habitual de funcionar. Es como el enchufismo y estas cosas, es que incuestionado. Eso es cuando se está cuestionando ahora. Gracias a una serie de reivindicaciones políticas que se están haciendo nuevos movimientos, que están haciendo los nuevos movimientos. La juventud, supongo, creo yo, que es más creativa o es siempre más disconforme o reactiva. Y por ahí van los tiros, que la ciudadanía yo creo que le está diciendo a la clase dirigente que no va a tolerar más estas cosas. Más tarde o más temprano van a tener su castigo en las urnas. Mayra. Y debe tomarse.
Sí, yo primero por lo de las tarjetas Black, yo pienso que también que el que la hace, pues que la paga, porque si esta gente ha tenido la poca vergüenza, porque lo digo así, sí, la poca vergüenza en gastar dinero que no es suyo en cosas pues de sus intereses personales y tal, pues que lo paga. Y la verdad, la decisión del juez ha sido tajante y yo, bueno, personalmente la apoyo. Y también ligado a la corrupción, pienso también que, vamos a ver, todos los partidos políticos se han visto eso, salpicados por personas que han querido tocar y aprovecharse en esa situación de avaricia, de situaciones de ese momento que ellos vivían bien y tal, y bueno, a ese se lo llama corrupto. Y sí, yo pienso, y desde mi partido lo estamos viendo en estos meses, que se han descubierto casos de corrupción y a eso le damos esa serie de medidas en las cuales el que es corrupto, el que se vea en una imputación, el que se vea implicado tal, directamente se va a ir a la calle. O sea, lo ha dicho así tajantemente Pedro Sánchez y desde el PSOE, por ejemplo, pues eso lo vemos correcto. Y es que es lo que hay que hacer, porque para tú transmitirle a la ciudadanía que eres honesto, eres honrado y además que crees que el cambio va ligado a eso, a la honorabilidad y a la sinceridad, tiene que verse reflejado en ti y verse reflejado en todos los que estamos trabajando desde cada una de las diferentes siglas de distintos partidos que conforman España y Ceuta en concreto, y debemos de dar esa imagen de limpieza, de transparencia y de realidad democrática. Quizás hasta ahora será un poco laxo con la corrupción, digamos, dentro de los partidos. No digo que el partido fuera consciente y lo permitiera, sino que quizás no se establecían las medidas necesarias de control de este tipo de cosas. Moja, te paso la palabra, creo que un poco por ahí es lo que tú ibas diciendo. 3 minutos, Moja, tienes para terminar. No, a mí me gustaría decir una cosa clara. Lo de las tarjetas Black es el paradigma de cómo funciona este sistema, este régimen. Y permíteme que utilice esa expresión. No va, o sea, la cuestión no es el hecho de que unos señores tenían una tarjeta y se compraban un BMW que costaba 90.000 euros, que se compraban relojes que valía 30.000 euros, que sí, claro, que es muy reprobable, que es escandaloso. Es de una gravedad máxima. Estamos hablando de la relación que existe entre el poder político y el poder financiero. Una relación simbiótica, es decir, de feedback, yo te doy, tú me das. Porque hay que poner sobre el tablero y sobre el debate unas cuestiones también que evidencian y que demuestran cómo funcionaba esto. Los bancos han condonado la deuda a los partidos políticos, a los dos grandes partidos políticos de nuestro país, al Partido Popular y al Partido Socialista. Es decir, le han perdonado a aquellos que muchísimos se dan golpes en el pecho y dicen, no, ¿cómo le vamos a condonar la deuda a Grecia, por Dios? Pues los bancos les han condonado las deudas a los partidos políticos. Y estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Es decir, la interrelación que existe entre el poder político y el poder financiero es evidente. Y que en cualquier momento de debilidad tenga que decidir el poder político entre el pueblo y el banco, eso está claro, va a decidir en el banco. Ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido con la línea de crédito. La línea de crédito, bueno, que es un eufemismo, que es rescate a la banca. Entonces, lo que hay que abogar es por un poder político que gobierne para la ciudadanía. Y que un poder financiero se sitúe donde tiene que estar, en sus términos, en su marco, de ahí no se sale. Quien gobierna es aquellos que deciden el pueblo, no la banca, porque la banca ha tenido la oportunidad de colocar, de situar, en función de sus intereses, a determinados candidatos, en función de qué ocasión, situación requería la banca. Esto es absolutamente reprobable, y esto también es pérdida de soberanía y es pérdida de soberanía popular, que es lo más interesante, lo más importante. Claro, los ciudadanos, cuando perciben esta situación o cuando leen en la prensa que el banco la perdona la deuda a los partidos políticos, ¿tú cómo pretendes que la gente confíe en los partidos políticos tradicionalistas? Claro, y lo que venía con la corrupción, cuando nosotros reclamamos transparencia, que ahora es lo que estamos reclamando entre todos los que estamos participando en este juego, también reclamamos esto, que las cuentas de los partidos políticos sean claras y no tener un tribunal de cuentas donde el presidente del mismo sea afiliado al Partido Popular. O sea, tenemos al lobo cuidando de las ovejas. Claro, de verdad, un poco más de separación, claro, efectivamente. Entonces, hay que terminar, Moja, perdóname que te... Termino con esto. Yo de verdad me indigno y me altero porque me siento constantemente insultado por nuestro gobierno y por nuestro poder político, porque a cada fechoría mentira más grande, y esto de verdad considerarnos tontos.
Bueno, con esta reflexión terminamos esta parte de debate nacional. Vamos a ir a la publicidad. A la vuelta, Laura Ortiz nos trae las noticias de Ceuta y luego continuamos con nuestra tertulia. Será después de publicidad. Pues ya estamos de vuelta en Gran Vía. Como les he dicho antes, vamos a conocer las noticias de Ceuta de la mano de Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va la mañana? Buenos días, Nacho. Mañana movidita la que tenemos hoy. Comenzamos porque el sindicato de enfermería SATSE ha comenzado en el Hospital Universitario una campaña de recogida de firmas para que se refuerce la plantilla de enfermeras en el territorio ingesa, cuyo personal se ha diezmado en los últimos años por los recortes presupuestarios en sanidad. Desde SATSE calculan que sería necesario triplicar la plantilla para ofrecer un servicio de calidad. Una campaña que se ha iniciado de forma simultánea en el territorio ingesa, en todos los hospitales de Ceuta y de Melilla y en los centros de salud. Se han repartido unas tarjetas en las que se recogen nombre, apellido y DNI de todos aquellos que apoyan la iniciativa de solicitar más enfermeras, más matronas y más fisioterapeutas para nuestra sanidad. Un aumento del número de enfermeras urgente y necesario en el territorio ingesa para, al menos, equiparar las plantillas a las del resto del país. Estamos por detrás de cada una de las autonomías españolas, por detrás de Grecia, y el índice que necesitamos de enfermería, de matronas y de fisioterapeutas tiene que elevarse para acercarnos y adecuar las ratios a la media europea. Una ratio muy por encima de la situación actual de Ceuta, que ha de atender además a una elevada población flotante. Aquí en Ceuta recordemos que son datos de la OCDE, es decir, están publicados por el Ministerio de Sanidad, son datos oficiales y tenemos una ratio de 3,1 enfermeras por cada 1000 habitantes, datos previos a la crisis, o sea que todo esto ha disminuido después, pero además nosotros tenemos una población flotante reconocida de unos 30.000 habitantes, lo que hace que descienda hasta un 2,3. Así, según SATSE, es urgente dotar a Ceuta de más enfermeras y más personal sanitario, al menos hasta triplicar la plantilla actual. Ese es el cálculo del sindicato para poder ofrecer un servicio de calidad en la ciudad autónoma, cuya ratio de enfermeras está casi 4 veces por debajo de la media europea. La media europea actualmente, ya con datos de crisis, porque son datos de 2012, tiene una media de 8 enfermeras por cada 1000 habitantes, con lo cual para alcanzar esta media, que no es la óptima, simplemente es la media, tendríamos que triplicar la cantidad de enfermeras contratadas en Ceuta por el ingesa y tendríamos a su vez que duplicar la cantidad de matronas y de fisioterapeutas. Una escasez de personal que sobre todo afecta al paciente, al enfermo. Sobre todo lo que se pierde es en la calidad y en la seguridad. Una carga de trabajo, recuerdan desde SATSE, que puede ser muy peligrosa. Si las cosas se hacen corriendo, pues muchas veces se pueden cometer errores involuntarios. Vamos a seguir hablando de sanidad, pero desde otro punto de vista. El Hospital Universitario de Ceuta participa en un importante ensayo internacional que busca nuevas vías para curar el Alzheimer, un esperanzador proyecto internacional que se inició en el año 2013 y en el que solo colaboran 4 hospitales españoles, entre ellos el de Ceuta, que participa con un equipo de médicos y farmacólogos que se han unido a la lucha contra el Alzheimer. Aquí, en la primera planta del Hospital Universitario de Ceuta, se libra una batalla tan silenciosa como determinante. Tras esas ventanas se investiga un nuevo camino para derrotar al Alzheimer. Es una vía nueva para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, es inhibir o prevenir que a nivel del cerebro se acumule una de las, vamos a llamarla, proteínas basura que hacen que un paciente que esté más o menos predispuesto desarrolle un deterioro cognitivo. David García Muñiz es farmacólogo y una de las 12 personas que desde 2013 vienen trabajando en este estudio multicéntrico internacional contra el Alzheimer. Un estudio que busca otro enfoque para curar esta enfermedad silenciosa y mortal. Los tratamientos clásicos van sobre todo
para los síntomas. Estamos hablando ya de que vienen tratamientos para la enfermedad de Alzheimer que van contra la base, van contra el acúmulo de las proteínas o pueden ir contra el acúmulo de las proteínas que nos llevan a este deterioro cognitivo. Un nuevo tratamiento con una base sorprendentemente sencilla, el azul de metileno, un colorante que podría ser la solución. ¿Qué se consigue con con que no se deposite esta proteína tau? Bueno, pues que las neuronas contacten entre ellas mejor. El primero de los 6 pacientes que recibe su tratamiento en Ceuta ya ha terminado la primera fase. Aún es pronto para sacar conclusiones, pero al menos el estudio ofrece una luz de esperanza para una enfermedad terrible. Terrible sobre todo para los cuidadores, porque el ver a una persona que físicamente está prácticamente sin ningún cambio, pues poco a poco va perdiendo la conexión con el mundo, empiezan olvidándose de pequeñas cosas y terminan pues que no reconocen a ninguno de sus familiares cercanos y terminan pues apenas relacionándose con el mundo. Un estudio que se ha convertido en toda una aventura personal para los investigadores que, lo quieran o no, estrechan lazos con sus pacientes. Hay pacientes con los que llevamos 1 año y medio, pero no solamente el paciente, también la familia. Y durante 1 año y medio de relación con ese paciente, con esa familia, vas viendo la evolución, buena o mala, y te van transmitiendo las satisfacciones personales o los sinsabores de lo que tiene la investigación. Entonces es una experiencia muy bonita. Una investigación que Ceuta comparte con un centenar de hospitales en todo el mundo, desde Singapur a Texas. 123 hospitales en todo el mundo, 833 pacientes, 4 hospitales en España, uno de ellos es nuestro hospital. Y que en Ceuta ha encontrado una gran respuesta, con 6 pacientes voluntarios, proporcionalmente un número muy amplio. 6 pacientes para la primera experiencia a este nivel, creo que son más que suficientes también con la población que tiene Ceuta. Podemos decir que el Clínico de Madrid creo que ha incluido 7 pacientes. Reina Sofía de Córdoba ha incluido 3 pacientes. Pero en Ceuta es más que una investigación. La extrapeninsularidad, el hecho fronterizo o incluso los temporales añaden hándicaps. Que claro, no es solamente la visita del paciente con la analítica, no, es preparar toda la logística de cuándo se puede citar que no haya temporal para que puedan llevarse las muestras a Suiza. Pero, pese a todos los obstáculos, con paciencia y tenacidad, estos 12 profesionales de la medicina están poniendo su granito de arena en un valioso y necesario trabajo, mano a mano con los mejores hospitales del mundo. Y un mensaje para nuestros contertulios y también para la gente que está en casa. Prepárense porque desde este mediodía la ciudad entra en alerta amarilla por fuertes vientos, lluvia y fenómenos costeros. Está previsto que el viento alcance durante las jornadas de hoy y mañana rachas de hasta 80 km por hora y que no empieza a amainar hasta última hora del jueves. El viento de levante volverá a ser protagonista esta semana. Desde ese mismo martes, Ceuta entrará en alerta amarilla por fuertes vientos, lluvia y fenómenos costeros. Una alerta que comenzará a mediodía de este martes y está previsto que se mantenga hasta al menos las 12 de la noche del miércoles. El viento de levante comenzará a soplar con fuerza durante la tarde de este martes, alcanzando su máxima expresión durante la jornada del miércoles, en la que la previsión indica que podrá alcanzar rachas que superen los 80 km por hora. Igualmente el viento seguirá soplando con fuerza durante este jueves, aunque las primeras previsiones indican que comenzará a amainar a lo largo de la tarde. Prepárense además para 2 días de lluvias intensas que serán continuas desde las 4 de la tarde de este martes, alcanzándose los 15 milímetros en 1 hora durante la jornada del miércoles. Pues Nacho, hasta aquí las noticias de esta mañana de martes. A todo el mundo que está en casa, recordarles que la información vuelve a Ceuta Televisión esta noche desde las 8:30. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego.
Muy buenas, muchas gracias Laura, ya la has escuchado, a las 8:30 habrá noticias aquí en Ceuta Televisión de la mano de nuestra compañera, no se las pierdan porque ampliaremos todas las noticias que han visto y nueva actualidad que irá surgiendo durante el día. Vamos a empezar esta tertulia, empezar y casi terminar porque nos quedan 15 minutillos, esta tertulia de temas locales que a mí me gustaría seguir con un tema que empezábamos ayer con nuestros contertulios y que creo que es interesante también que veamos con ustedes porque Ceuta al Día actualiza la información, es esa decisión del gobierno de eliminar el tope que puso hace un mes y medio de 500 euros para los contratos menores. Una decisión que, según el Ceuta al Día, publica hoy, ¿no?, ha supuesto un ahorro del 7,4% en las contrataciones que se han hecho adjudicados durante este tiempo que ha estado funcionando esta medida. Vamos a empezar por Emilio Moja, porque yo sé que tú eres el que más tarda, te dejo para el último. Emilio, ¿qué te parece esta decisión del gobierno de eliminar esta medida que parece ser que estaba dando algún tipo de resultado? Que evidencia la poca voluntad del Partido Popular en general, aquí en local y en general, en base a someterse a transparencia, criterios de transparencia. Todo esto obliga a someterse a transparencia a partir de 500 euros para arriba. Ellos aluden a cuestiones burocráticas, a imposibilidades burocráticas. Imposible no es. Cualquier empresa grande, que tiene miles de empleados, controla la última factura a un criterio mucho más bajo de 500 euros, y son empresas muy grandes. Hay empresas en España que tienen más empleados que el Ayuntamiento de Ceuta, y todo esto lo dominan muy bien. Entonces, si se quiere, se puede. Lo único que, claro, que hay que someterse a transparencia y es muy difícil, o se hace más difícil, mantener buenas relaciones bien relacionados, vamos, los clientes y demás, clientes políticos. Entonces yo creo que eso, que evidentemente lo que hace es poner en evidencia la poca voluntad del Partido Popular a la hora de someterse a transparencia y autoexigirse. Mayra. Poca voluntad, y la verdad que es que este gobierno lo hemos visto ya hacer lo que ellos estimen oportuno, viéndose y velando por sus intereses y no por ejemplo, las empresas tanto grandes y pequeñas, y no tampoco fomentando el que en Ceuta haya un aumento y un desarrollo de lo que sean empresas, las pymes, por ejemplo, y son situaciones que corralan siempre el mismo punto, que el gobierno, tanto el gobierno de Vivas, aquí lo hemos visto en nivel local durante estos 14 años, nunca ha velado por los intereses que necesitan los ceutíes, sino ha velado por sus propios intereses y dictamina y negocia o decide cosas que la verdad que a la ciudadanía pues no le permite que a la ciudadanía se le escuche, sino que ellos mismos se escuchan y ellos mismos actúan pues velando por eso, por sus intereses. Fijar eso de velar por sus intereses, esta fue una decisión que se adoptó en pleno, es decir, todos los partidos, si no me equivoco fue por unanimidad, la de los 500 euros de tope, y en cambio, de momento ya se ha paralizado, la ha paralizado el gobierno por su cuenta y riesgo, y lo piensa llevar al próximo pleno de la Asamblea, pero bueno, ya no sabemos qué decidirán los grupos, en cualquier caso la decisión está tomada. Está claro, ¿no? Y bueno, hay que dejar de forma clara en qué estamos, ¿no? O de qué estamos hablando. Estamos hablando de que muy probablemente la única medida anticorrupción de transparencia que adopta el Partido Popular le dura 3 asaltos. No dura 3 asaltos. Suscribo las palabras que decía Emilio, es decir, el Partido Popular no tiene voluntad política para luchar contra la corrupción o para luchar contra cualquier atisbo de duda en la adjudicación de obras, servicios, etc. Para colmo de los colmos, que ayer, el viernes, en la comparecencia de la portavoz del gobierno, Yolanda Bell, decía que los criterios técnicos aconsejaban retirar esta medida a tope de los 500 euros. Y tenemos hoy un dato que nos da Ceuta al Día, donde nos dice que el ahorro estimado era de un 7,4%. Es decir, los ciudadanos hemos ahorrado 7,4% a lo largo de esto, no sé lo que habrá durado esto. Sí, yo no lo sé, tampoco 2 meses, mes y medio, no sé. Estamos hablando de una medida que obligaba al gobierno, en la medida de superar esos 500 euros, irnos a un proceso bastante más transparente, a un procedimiento riguroso donde se le ponía la lupa. Eso es el procedimiento. Ahora, cuando usted me dice, no es que a la hora de cobrar hay un retraso y tal, bueno, eso lo puedo llegar a comprender, y como muy bien decía Emilio, se deben implementar todas las medidas materiales y humanas para que aquellas empresas que sean las adjudicatarias de los diferentes contratos cobren lo más pronto posible. Eso lo entiendo perfectamente. Ahora, lo que no puedo llegar a entender es que retiremos esos 500 euros por esta circunstancia. Porque falacia es mentira.
Usted la quita porque hay una serie de clientes políticos, como muy bien ha indicado Emilio, que le han dicho que o me quitas los 500 euros o yo te la lío. Entonces, el claudicar ante intereses particulares, ante intereses privados por encima del interés público. Entonces, tenemos un gobierno que, más que velar por las arcas públicas, vela por aquellas empresas que a lo largo de estos 14 o 15 años han estado conviviendo con el Partido Popular y conviviendo con el gobierno del señor Rivas. Y esto hay que decirlo claramente. A ningún ciudadano se le escapa que las adjudicaciones a las obras, las adjudicaciones a diferentes contratos, a los servicios, siempre hay un tufo de sospecha. Y si usted por primera vez adopta una medida por unanimidad para demostrar que existe voluntad de transparencia y al cabo de pocos días se desdice, además lo hace de forma unilateral, porque lo correcto sería haberlo comunicado a los portavoces, haberlo comunicado a los diferentes grupos políticos, a ver el debate político necesario y después retirar la medida, ustedes de forma unilateral lo eliminan. Tenemos un gobierno que, como muy bien decía Magda, hace y deshace a su antojo, que además gobierna de una forma con una cierta espontaneidad. No tiene un programa, ni tan siquiera tiene una hoja de ruta, sino simplemente en función de lo que me va mal electoralmente y sobre todo los intereses que puedan afectar al núcleo que sustenta esa masa electoral que me apoya, regiré de una forma u otra. Y esto es absolutamente reprobable, porque lo hemos denunciado una y otra vez. El Partido Popular utiliza la administración de forma patrimonial, y aquí lo vuelve a hacer. Entiende la administración como un cortijo, y en consecuencia va a adjudicar obras, servicios y contratos en función de sus intereses y aquellos que por atrás le han presionado para que retire esta medida. Yo creo que el Partido Popular, el señor Rivas y el gobierno de Ceuta ha hincado las rodillas ante intereses que no son precisamente los de la ciudadanía. Yo, si queréis añadir algo, si no doy por terminado este asunto, Mayra, Emilio, pues vamos a hablar de otro tema que me ha señalado antes Mayra, que a ella le interesaba, no es que le interesaba, que a otra le indignaba, pero me gusta, y tengo también a Moja, que seguro también le gusta, y a Emilio también, porque soy gente animada a hablar de estos asuntos. La Comisión Multicultural, ese órgano que se ha creado, bueno, entiendo que es de nueva creación porque se reúne por primera vez, y bueno, que quiere avanzar en la convivencia. Mayra, cuéntame qué te pasa con esta comisión. No sé, me indigna porque, vamos a ver, si hay una comisión multicultural, Moja, ¿tú sabías algo de eso? Porque yo nunca, es la primera vez que yo he escuchado una cosa de esta. Bueno, le doy bueno, la enhorabuena porque haya una comisión multicultural, no digo que no, pero me parece indignante que esto se fije 3 meses antes de las elecciones. Es que me parece indignante. Porque creo que yo tengo, por ejemplo, 23 años y yo, multicultural, me encantaría que hubiese sido mi ciudad en este trance, me hubiese encantado. Que la realidad de Ceuta es una realidad, la verdad, que privilegiada porque convivimos 4 culturas y más, ¿vale? Pero las 4 que son patentes en la sociedad ceutí, y la verdad, a mí yo lo urgía, o sea, necesitábamos que ese encuentro multicultural. Y yo insisto que multicultural no me gusta, porque multiculturalidad incita a la coexistencia y no a la convivencia. Yo utilizo el término de intercultural, ¿vale? Que ese es el término que la verdad que necesitamos marcar como objetivo para que la sociedad ceutí sea ese abanico de culturas conviviendo entre ellas y conviviendo entre nosotros. Sí, por tanto, yo insisto, no sé, la Comisión Multicultural la ha presidido el señor Vivas. Yo desde aquí le digo, es que me parece muy triste que a 100 días de las elecciones vengan y se reúnan con los representantes de las diferentes culturas. Otra cosa que hay que apostillar es que la cultura romaní no ha sido invitada y no está presente. ¿Vale? Esto lo he conocido ayer noche, lo he conocido y no estaba presente la cultura romaní, por tanto no es todas las culturas. Eso también para enfatizarlo. Sí, exactamente. Más que eso, hay que darle ese abanico de que una cosa es la religión y otras son las culturas. Y yo apuesto más por las culturas, porque quieras o no, de esas culturas viene ligada la religión después, o sea, se conoce así, pero me gustaría, y yo no digo que no se reúnan, pero que no lo hagan para sus intereses partidistas,
que nos lo hagan de cara a la galería, que son los más multiculturales, porque aquí convivimos personas, intentamos convivir, pero vemos que en Ceuta todavía está esa coexistencia, y estamos ahí, pues toda la sociedad queriendo el que se vuelva convivencia y dar ese salto y ese camino, que hay que aunarlo, pero es que hay que aunarlo desde ahí, desde el gobierno. Es que está en la mano del gobierno que nosotros tengamos ese camino hecho. Y vemos que este gobierno es incapaz de que lo haga, incapaz. Porque si no lo ha hecho durante 14 años, no lo va a hacer ahora, en 3 meses. Emilio. Pues yo suscribo prácticamente todo lo que ha dicho, y aparte también hay que entender, hombre, lo que dice, ¿no? A buenas horas, mangas verdes. Los que sufrimos, con palabras un poco duras, ¿no? Los que, sí, tenemos procesos migratorios hacia nuestras fronteras, pues tenemos que hacernos cargo de esa realidad y prevenirla, ir por delante, para que se cohesione todo, la cultura, de varias culturas. Hombre, ya si no son invitadas todas las minorías, ya mal empezamos, o sea, todas, y cuanto más minorías, más invitada tiene que estar, porque las minorías son muy aplastadas. Sí, se suele guetizar, ¿no? Que se dice. Aquí puede haber muchas en España, y sobre todo en España, muchas reticencias a la hora de acoger nuevas culturas por donde venimos, porque aquí es que los procesos migratorios son del siglo XX, prácticamente, y no hemos tenido madurez política para atajar el problema, de sufrir la migración, de adquirir cultura, ¿no? de fuera. Estados Unidos, que es un país que tiene un proceso mucho más largo, se pone en condiciones de dar lecciones al mundo a la hora de cómo debemos ver esto, como una oportunidad de enriquecernos y hacernos más país, más fuerte, más, en fin, con más ideas. Entonces, aparte es que somos países democráticos donde se pretende la pluralidad de ideas, política, religión, cultura, todo, siempre y cuando case y se mantenga el buen funcionamiento de la vida en sociedad. No podemos asumir una cultura que le guste tirar los papelitos al suelo, porque tenemos que vivir en sociedad, los unos con los otros. Entonces hay que delimitar marcos, es un problema que hay que entender bien, y es complejo, no es fácil, no se puede arreglar de un día para otro, pero la voluntad política llega un poco tarde. Es que no tenemos políticos muy estadistas, siempre les pillan las cosas. Claro, un poco desprevenido. Sí, le pillan las cosas. En cualquier caso, como decía también Mayra al principio de su intervención, bueno, hay que celebrar que por lo menos haya creado una comisión, esa parte hay que celebrarla, luego habrá que ver cómo funciona, qué uso se le da, si es un uso partidista, como vosotros decís, si llega tarde al asunto, que bueno, eso parece bastante evidente teniendo en cuenta la situación de Ceuta, pero no sé qué podrá hacer esta comisión, Mojas. A mí sí, también me gustaría denunciar que efectivamente implementar una especie de comisión o encuentro multicultural a 100 días de las elecciones no se trata más que de un movimiento de fichas del Partido Popular para estas elecciones. Eso no me cabe la menor duda. Y además esto no lo hago como representante de Caballa, sino cualquier persona que gusta o disfrute de la política lo entiende. Esto es un movimiento puramente político y electoral, no queda otra. Luego, lo grave del asunto es decir, las motivaciones por las que se genera ahora la comisión multicultural al margen de lo electoral. Es decir, cuál ha sido el análisis, el problema que hemos evidenciado, que entendemos que existe para implementar una comisión de este estilo. Es decir, ¿reconoce usted que falla la convivencia? ¿Está usted reconociendo que en Ceuta la convivencia no es la óptima? A pesar de que efectivamente existe una convivencia pacífica entre las diferentes culturas, pero no la óptima en la medida que no existen oportunidades para todos los estratos sociales. Yo creo que esto es verdad. Es decir, hablar de cualquier otra cosa e intentar tapar cuáles son nuestras debilidades es, en primer lugar, cínico, en segundo lugar, falso y en tercer lugar, temerario, porque lo que está haciendo es postergando que los problemas que puedan surgir ahora surjan en el futuro. Claro. Esto es evidente. Yo quiero recordar una cosa que a mí me sangró muchísimo, que me molestó francamente mucho, y es que no ahora, 100 días de las elecciones, sino hace ya un par de años, durante esta legislatura, Caballas presentó una propuesta que era una especie de declaración a favor de la convivencia y respeto por la multiculturalidad en todas sus facetas, de una forma transversal. Fue rechazada por el Pleno.
El único voto favorable que obtuvo esa moción o esa propuesta fue los de Caballa, el resto votó en contra. Nosotros planteábamos que ahí existía recelo social entre las diferentes culturas o los diferentes estatus sociales y había evidentemente, en la medida en que las instituciones las formamos las personas, había también cierto recelo institucional. Y que era necesario actuar de forma urgente porque existían poblaciones, existían ciudadanos que no se sentían identificados con la ciudad, no se sentían identificados con las instituciones y sobre todo se sentían víctimas de unos datos sociales abrumadores. Estamos hablando que tenemos la tasa de paro más alta a nivel nacional, estamos hablando que tenemos la tasa de fracaso escolar más alta a nivel europeo, tenemos la tasa de pobreza la más alta a nivel europeo, luchando solamente con países como... sí, países en vía de desarrollo, en vía de desarrollo prácticamente. Y evidentemente estos índices sociales que son incontestables, Nacho, a mí me gustaría destacar esto porque muchísimas veces, hace poco el presidente de la ciudad negaba la pobreza o la portavoz del gobierno porque lo hace APN. Oiga usted, estos son datos incuestionables. El paro no lo hace Caballas o lo hace el Partido Socialista o lo hace UPyD. Los datos del paro lo ofrece un instituto que tiene cierta credibilidad, claro, y es una administración. El informe de APN estaba basado en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Estamos hablando de datos oficiales. Hay que terminaremos, perdona. Y termino esto rápido. Estamos hablando de datos oficiales. Entonces, ustedes que ahora, 100 días de las elecciones, digan que van a intentar luchar por la convivencia, cuando han tenido ustedes más de 14 años, porque hemos tenido tasas de paro de 3.000 parados y ahora 14.000, donde teníamos 25% de pobreza, ahora tenemos un 45 o cerca del 50% de pobres, y ustedes nos dicen que ahora van a luchar por la convivencia, ¿cuándo? Cuando hace poco ustedes negaban que existía déficit en la convivencia, cuando ustedes se han visto involucrados en procesos judiciales precisamente por atentar contra la convivencia, porque había población que se reía de la otra. Usted no puede dar clases de moral. Usted está absolutamente inhabilitado para hablar de convivencia. Usted está inhabilitado para hablar de la lucha contra el paro, inhabilitado para hablar contra la lucha de aquellas situaciones que generan distensión entre la sociedad. Lo único que hace es cubrir con la alfombra todos aquellos déficits de Ceuta. Y eso no es ser patriota. Patriota no es darse de golpe en el pecho y decir que en Ceuta va todo bien. Ser patriota es declarar que hay cuestiones que fallan, que puede ser el fenómeno del yihadismo, el fenómeno de la pobreza, y una vez determinados esos fallos, implementar las medidas para atajarlos desde el origen. Más dinero, más presupuestos, más acciones educativas, más acciones sociales y sobre todo voluntad. Y que venga usted a hacerse la foto, porque es lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular. El gobierno debía hacerse la foto para decir que aquí existe convivencia. Mire usted, a mí como Mohamed Mustafa me insulta. Y usted lo que está haciendo es insultar flagrantemente la inteligencia del 98% de la población, porque el otro 2% seguramente que la aplauden. Pero el 98% de la población de Ceuta sabe que esto es una foto para las elecciones electorales y nada se va a sacar de ahí para beneficiar a la población ceutí. Y eso me indigna. Se nota, además, yo lamento provocar este tipo de estado en la gente, pero se nota bueno, chicos, muchas gracias por acompañarme. He querido romper un poco esa tensión, porque, hombre, tampoco vamos a ponernos serios. Habrá que darle un poco de tiempo a esta comisión a donde termina. Esperemos que no sea con fines electorales. Yo absoluto respeto a las personas y las entidades que han participado, pero al gobierno, todo lo que he dicho lo vuelvo a suscribir. Lógicamente. Lo dicho, muchísimas gracias, Mayra, Emilio, muchísimas gracias. Espero veros aquí la semana que viene también conmigo. Bueno, no sé si tú o si vendrá Sergio, a quien le toque, pero ya sepas que estás invitada, a ti, Emilio, también. Y Moja, como siempre, también encantado de tenerte aquí conmigo. A ustedes les insto a que aguanten un segundito en publicidad y enseguida estamos aquí con nuestra sección de salud. Pues ya estamos aquí en Gran Vía, tengo conmigo como siempre a Alfredo Izquierdo, como siempre, como todos los martes. Pues sí. Por supuesto, como siempre, ¿no? Tengo más a mi mujer que a ti cerca. Como todos los martes aquí todos, vamos, ahí dentro estamos todavía. Claro. Pues Alfredo, bienvenido aquí a tu casa, como siempre, en Gran Vía. Vamos a hablar de salud y vamos a hablar de algo muy importante que ya hemos matizado en programas anteriores, pero creo que este programa es importante hacerlo, porque se van a cumplir 20 años de Hablemos de Salud. 20 años se cumplen en marzo, a primero de mes. Se cumplen los 20 años. Yo empecé en el 95 en marzo, éramos todos muy jovencitos cuando yo empezaba en este mundillo de la televisión. Bueno, empecé bastante antes, pero cuando empezó la televisión en Ceuta, pero lo que es el programa en el 95, y parece mentira que han pasado 20 años. Yo siempre recuerdo con la gente que trabajaba conmigo en aquellos años, al principio,
que no pensamos ninguno que durara 20 años el programa, ni mucho menos. Duraba un programa que nace con mucha ilusión, con ganas de hacerlo, pero como encontramos tantas dificultades en el aspecto de que yo tenía las ganas de hacer el programa de medicina, pero ¿cómo lo hacíamos? En el hospital no te dejaban entrar en aquellos años. Permisos y claro. Y ni aún así, no, eran muy reacios los médicos a la cuestión de grabar dentro del hospital, grabar, y mucho menos en quirófano, y mucho menos en una UCI, mucho menos. Poco a poco fuimos haciendo el programita gracias a la mano de Jesús Lopera, que tengo que decirlo que fue el que estaba de gerente y me ayudó muchísimo a que aquello se hiciera. Y empezamos poquito a poco, los médicos nos querían ir, algunos decían un poco reacios, yo no voy, y poco a poco, vieron lo que era el programa y ya fueron viniendo todos sin ningún tipo de problema, hasta 20 años, que somos el segundo programa más longevo de todas las televisiones de España, está Informe Semanal y nosotros. Informe Semanal y luego Hablemos de Salud. Exactamente. Con Alfredo Izquierdo. También esta época, no sé si, corrígeme si me equivoco, coincide un poco con aquel boom de los programas médicos, ¿no? El doctor Beltrán, si no me equivoco. En Buenas Manos, toda aquella gente, pues todos empezaron más o menos por la misma época, un poco antes, un poco después, pero esos fueron acabando y nosotros hemos seguido, que es lo que te digo, 20 años ininterrumpidamente en la antena. ¿Y qué nos espera en ese programa especial, Alfredo? Pues la especial está cargada de sensaciones porque son muchas cosas las que hemos vivido. El año 95, que empezamos, en el 96 hubo, digamos, un arranque definitivo de lo que ese programa fue, porque tuvimos una donación multiorgánica en Ceuta, que hubo un señor que falleció en Camoy, al centro del Camoy, cayó una grúa en la cabeza y lo mató al pobre hombre, con 42 años, ¿no? Y los órganos se donaron todos. Y la primera, bueno, fue la segunda donación que se hacía en Ceuta, pero de esa magnitud, llevarse todos los órganos, pues se hizo en el 90. Ese es el programa precisamente que nuestros espectadores, para que ellos sepan, ¿no? Van a ir viendo de fondo un programa, efectivamente, ahí lo están viendo. Ese es el programa original, están viendo. El nuestro que hicimos, que en el programa especial del día 9 de marzo saldrán parte de este programa y parte de otros tantos muchos que estamos preparando todos estos días, ¿no? Pero este fue un programa especial porque fueron 14 horas de grabación en el Hospital Antiguo de la Cruz Roja. 14 horas, todo lo que duró la operación, entiendo. Todo lo que duró, no, la operación no, todo lo que duró el protocolo y toda la parafernalia. Empezamos por la mañana porque al paciente que había fallecido había que hacerle 3 encefalogramas. A distintas horas, cada 8 horas un encefalograma para confirmar el diagnóstico de la muerte cerebral. Entonces, en el primer encefalograma que se hace, da plano, es decir, electricidad cerebral. Se vuelve a hacer un segundo al cabo de las horas, da plano, y al tercero también. Después la barbituria, que es lo que hay que descartar, que no haya ningún tipo de fármaco en sangre, que pueda confundir. Se pasaron todos esos plazos en esas horas que estaba en la UCI el cadáver, digamos, porque tenía muerte clínica, y cuando ya se autorizó todo eso, se puso en marcha la coordinadora de trasplante, con Málaga, con Córdoba, con todos los sitios que estaban coordinados para que vinieran aquí un equipo extractor que vino del Hospital Reina Sofía de Córdoba, con el doctor Carlos Díaz a la cabeza, al frente, que fue el cirujano jefe, que vino acompañado de cardíacos, de patólogos y de todo tipo de cirujanos para llevarse todos los órganos que se quitaron al paciente, que se resolvió el asunto alrededor de las 2:30 de la madrugada, después de haber estado desde las 12 de la mañana a 1 en el hospital del día anterior, ¿no? Estuvimos todo el día, toda la noche, hasta que acabó la intervención quirúrgica, con estos médicos que se llevaron todos los órganos para distintos centros hospitales de España que estaban esperando esos órganos con un avión que estaba en Málaga también esperando con código cero. Código cero es un avión que tiene prioridad absoluta de despegue en cualquier parte de España y en cualquier punto de destino, porque tienen prioridad absoluta y la torre paraliza cualquier tipo de vuelo y da prioridad a ese para que puedan llegar con los órganos y puedan llevar al hospital para ser trasplantados inmediatamente a los pacientes que estaban esperando. Esa fue una experiencia bonita. Tan bonita fue que el doctor Matesán, Rafael Matesán, al que entrevistamos nosotros en Madrid, en su despacho oficial de Juan Carlos III, allí en Madrid, este es el coordinador nacional de trasplante, que es muy conocido en televisión por muchas veces que ha salido, nos recibió y nos regaló un libro, me regaló un libro a mí, en el que decía que había sido el pionero en la donación en una televisión pudiera estar pendiente de un quirófano en todos los sitios de lo que se hizo ese día, ¿no? Eso lo recuerdo con gran afecto, porque salvó muchas vidas y también pues fue un punto en mi profesión importante, poder ser testigo directo de lo que se estaba haciendo en un quirófano para dar vida a 5 o 6 personas, ¿no? Y bueno, fue si no me equivoco, una grabación un poco curiosa por la forma en que se realizó. Creo que esa anécdota también hay que contarla un poco. Sí, la verdad es que sí, porque empezamos, nos llevó el coordinador de trasplante, mira Alfredo, que vamos a hacer esto, tal y cual, te vengas por aquí, pues fue con el cabo, nos fuimos al hospital,
y estando allí nos dicen, bueno, hay que tener un poco de cuidado, que hay que grabar porque la familia está aquí. Digo, pero bueno, la familia está aquí, no había hablado con ellos, sí, hemos pedido el órgano, pero claro, no saben que está aquí la televisión. Digo, eso es un problema. Total, que estábamos como el perro y el gato, con las cámaras escondidas, entrábamos, salíamos, hasta que ya a lo largo de las horas se le pidió el permiso pertinente y dijeron ellos que no había problema, ¿no? Que podíamos grabar, que tampoco al fin y al cabo no. Fueron una familia muy desprendida y muy humana porque dieron a lo largo de su familiar sin ningún tipo de problema. Un hombre muy joven, con 42 años. Hay que agradecer, evidentemente. Los riñones, el hígado, el corazón, las córneas, se llevaron todo lo que se pudo, del paciente para trasplantar. Dieron vida, pues como mínimo a 5 o 6 personas. Sí, en el año 1995, o sea que comparado con eso hace ya 20 años, sí. Pues bueno, comparado con la actualidad, unos métodos bastante rudimentarios, entiendo. Bueno, pasa que en aquel momento igual sería la última, ¿no? Es decir, sería lo más avanzado, lo que se... Claro, por la parte médica lo que había que ya era importante, lo que había de importante porque el quirófano estaba bien preparado, los cirujanos que vinieron también de fuera eran muy expertos en extracción de órganos. El equipo extractor es una cosa, el equipo que va a trasplantar es otro. Ya estaba el paciente, los pacientes que iban a ser operados a poner un riñón a cada uno, un corazón a otro, ya estaban en quirófano todos. Sí, los hospitales de referencia ya estaban en quirófano porque los órganos de aquí a Málaga tardaron en helicóptero media hora y si fueron a otros centros, pues en 3-4 horas estaban todos los órganos en los distintos hospitales para ser implantados. O sea que esta gente coordinaron perfectamente con los referentes de fuera. Decían, ya va el corazón, puntualmente estamos llegando a tal sitio, está la ambulancia esperando desde el corazón para implantarlo. Y una cosa bonita fue porque el cardíaco que vino a hacer la operación aquí, cuando trajo el corazón, lo preparó, las conexiones en el corazón para cuando llegaran a los compañeros que no tuvieran que marearse mucho la cabeza, tuviera todo preparado para conectar. Sí, solo enchufar, por decirlo de una forma coloquial. Exactamente, el hombre aquí se preocupó muy mucho de preparar los canales del corazón para que pudieran ser implantados sin mucha historia, porque antes de 4 o 5 horas tiene que estar el corazón puesto, si no... Sí, si no, claro, esos órganos se corrompen, evidentemente. Se necrosan, no se ponen isquémicos y ya no vale para nada. Sí, lógicamente, creo que esto que tú estás contando da una importancia del hecho aquel que logró grabar Ceuta Televisión de tu mano, ¿no? Que logró, bueno, Ceuta Televisión no era Televisión Ceuta, era TVC. Hablamos de salud, que yo estaba entonces, yo hacía mi programa, era la televisión que había, como si hubiera habido otra, ¿no? Sí, lógicamente. Mi programa, a mí me abrieron todas las puertas para poder hacerlo y gracias a Dios ahí estamos, ¿no? Yo en todas las televisiones que ha habido en Ceuta, Teleceuta, la conocida Teleceuta, Ceuta Televisión, bueno, todos los canales que han habido, en todo he trabajado yo con mi programa. Yo lo que decía que la importancia de ese hecho que se logró grabar se demostraba únicamente con bueno, ese símbolo de que el equipo médico tuvo que venir de fuera a hacer esa extracción y vinieron profesionales de cada área, es decir, vino un cardiólogo para extraer el corazón. Sí, vinieron hepatólogos para quitar el hígado, cirujanos hepatólogos, vinieron oftalmólogos que estaba aquí en Ceuta, que era el doctor Rocha, que fue el que quitó las córneas, y los médicos de aquí de Ceuta, de aquellos tiempos, los cirujanos, colaboraron en quirófano con los extractores, con los que venían a sacar los órganos. No lo hicieron solo, vino Carlos Díaz al frente del equipo, con 3 o 4 personas más, pero los cirujanos de aquí del hospital también estuvieron participando porque al hacer una operación simultánea, digamos, con todos los órganos, una vez que tú vas a extraer el corazón, tienes que dar una voz en alto en el quirófano para que todo el mundo tenga los órganos separados para poder extraer todo el mundo. Todo a la vez, claro, sí. Porque si quita el corazón y los demás no lo has quitado, se necrosan inmediatamente. Claro, no hay riego, entiendo. Eso es todo una sincronía tremenda. Cuando te dice, vamos, el corazón ya está listo, los demás tienen que estar preparados para sacar traer todo, claro. Y se hizo todo con la ayuda de la gente de aquí del Hospital de Ceuta, que fueron muy eficaces, se trabajó mucho y bien, mucho bien. El coordinador entonces era Juan Carlos Querol, que al que quiero desde aquí, pues ya le mandé un mensaje, pero quiero darle el pésame porque ayer enterró a su padre, el domingo, y pues a José Antonio Querol, que era también muy conocido mío, un buen hombre, un profesor de inglés. Ahí tenemos a Querol precisamente en aquel programa. Está de coordinador, fíjate joven que está ahí Juan Carlos. Él en ese momento, ¿qué puesto tenía? ¿Responsable del hospital? Era el coordinador de trasplante. Él era el coordinador de trasplante en ese momento. De trasplante del hospital. Él más adelante fue también, si no me equivoco, el responsable del hospital. Fue gerente del hospital, sí. Cuando Jesús Lopera fue director territorial, él fue gerente del hospital. Y hizo un trabajo muy bueno, Juan Carlos, porque esa mañana, ese día, todo el día entero, toda la madrugada, fue un ir y venir, teléfonos por todos sitios, llamando uno, llamando otro, el paciente controlar la UCI, quirófano todas las noches trabajando, la gente de quirófano no se fue, todos los turnos estuvieron trabajando sin mirar el reloj para que todo saliera perfectamente y que los órganos pudieran llegar en condiciones a los pacientes. Ahí no hubo
no hubo horarios ni turnos, yo me toqué a las 10, ¿no? El que estaba trabajando se quedó y estuvo hasta las tantas, ¿no? Hasta que acabó todo, ¿no? Dime, perdón. No, que ahí se nota la humanidad que yo siempre preconizo en todas mis apariciones sanitarias. El médico, por naturaleza, es humanista. Y al ser humanista tiene que ser sensible con el sufrimiento de los demás, y por tanto yo considero que el que no tenga esa faceta o tenga esa virtud, difícilmente puede ponerse una bata blanca porque no va a sentir lo que hace, ¿no? Cualquier profesión tiene que sentir lo que tú haces, lo que te gusta hacer. Y los médicos mucho más, porque trata con vida humana, ¿no? Trata con personas, ¿no? Claro, sí, muchas veces se piensa uno que el médico únicamente es tener las destrezas y los conocimientos adquiridos y luego, bueno, saber soportar eso de la sangre, las heridas y tal, claro, pero no, aparte de eso, que evidentemente hace falta sensibilidad humana. Y tu equivocación no es tan sensible, no es tan pasajera como la nuestra. Nosotros podemos equivocar aquí hoy, mañana hacemos otro programa parecido y lo arreglamos. Sí, o grabamos otra vez, hacemos otra cosa y no pasa nada. Pero si un quirófano te equivoca o tiene una negligencia, está en peligro la vida de un paciente. Por eso que se puede morir por un fallo tuyo, ¿no? Por una desatención, ¿no? Todas esas cosas son muy, muy importantes y los médicos hacen una labor fundamental que yo conozco muy de cerca, de tantos años con ellos, y sé que lo que hacen lo hacen bien y con ganas, ¿no? Estamos viendo ese programa especial que hicisteis sobre el trasplante, Jesús Lopera, que estabais entrevistando. Si no me equivoco, en el programa especial que tú estás preparando va a haber también entrevistas, ¿no? Sí, vamos a entrevistar pues toda esta gente que empezaron conmigo. Jesús Lopera, estaba Juan Carlos Querol, estaba Mario Rocha, estaba Irene Martín, que era una de las jóvenes médicos que empezaba aquí también en el hospital en la UCI, hoy día es la jefa de la UCI, y en aquellos tiempos tuve mucho contacto con ella, ahora ya tenemos menos, no sé, desconozco los motivos, pero antes tenía mucho contacto con ella y venía siempre a la radio, siempre estaba dando información. Hoy por hoy tiene que tener mucha ocupación en su vida. Si es responsable de urgencia, evidentemente, imagino que tendrá... No, de urgencia no, de la UCI. De la UCI, perdón, igualmente. Sí, quizás pues no tenga tanto tiempo como tenía al principio para hablar con nosotros, pero en fin, cada uno tiene su... Igualmente hay que reconocerle el tiempo que ha apoyado y ha trabajado con Hablemos de Salud. Vemos que jovencito sales ahí, Alfredo. Sí, la verdad que fíjate, estaba más delgadito, estaba más joven, pero bueno, esos son años vividos, así empezamos y así empezaba yo mi profesión. Entonces ahí estaba empezaba yo con Da Cero, en la radio, fue mi primer trabajo, digamos, como periodista en aquella época, lo mismo que tenemos ahora. Mi primer trabajo estable, lo celebré muy bien porque era con contrato y con nómina, no era como de colaborador aquí todo y tanto, como tanto hemos dado tantas vueltas por el mundo. Aquello fue ya el culmen de mi profesión, me contrataron oficialmente, tuve una estabilidad y siempre agradeceré aquellos años de la radio. Bueno, ¿qué personas vamos a poder encontrar en ese programa especial que va a haber? ¿Qué personas van a ser esas entrevistadas? Vamos a hacer... Danos algunos... Mira, vamos a hacer una entrevista en el Hospital Universitario, que esta mañana hemos estado allí para ver los aspectos técnicos del salón de actos. Va a estar con nosotros el director territorial de la INGESA, Fernando Pérez Padilla, va a estar el gerente del hospital, Justo Estalé, que son las dos autoridades sanitarias que hay en la ciudad ahora mismo, van a estar con nosotros, y tengo entendido que va a haber un colectivo de médicos y enfermeros que van a presenciar el programa in situ, la grabación del mismo, porque lo que queremos hacer en el hospital no es ni más ni menos que dar un homenaje a todos aquellos médicos, a todos aquellos enfermeros, a todos aquellos sanitarios que han participado a lo largo de todos estos años con nosotros en la salud. Sin ellos no sería posible haber llegado hasta aquí, y por tanto lo que quiero en aquel momento es homenajear a través de los dos contertulios, homenajear a toda la sanidad ceutina, a todos los médicos que han participado en tantos años con nosotros, que hemos sido, bueno, pues nos hemos apoyado unos en los otros para poder hacer el programa, nosotros para buscar información y ellos para darle, para que la gente se entere de lo que se hace en la medicina ceutina, ¿no? Que eso es importante. Claro, sí, es el fin último, sin duda, de Hablemos de Salud, ¿no? Es decir, transmitir, hacer cercana la medicina a la gente, porque muchas veces con los términos técnicos y con eso la gente tiene un poco de miedo, siempre ha habido tradicionalmente, ¿no? A eso voy, este programa nace, y desde un principio yo quise que los médicos fueran, a la hora de hablar de medicina, fueran bastante sencillos, ¿no? Dentro de lo que la dificultad que encierra la sencillez en medicina. Las palabras muy técnicas la gente no lo entendería, entonces yo quería que yo hablara de algo que la gente pudiera entender. Y todos se fueron adecuando y adaptando a esas circunstancias, y hasta hoy, hombre, se emplean aspectos técnicos, pero se traducen, ¿no? O sea, dicen, bueno, esto quiere decir que tal y cual, ¿no? Para que la gente sepa lo que hay. Y estoy muy contenta de los programas, porque Hablemos de Salud solamente quiere, y quería cuando nació, y va a seguir queriendo mientras Dios quiera que podemos estar, informar a la ciudadanía de lo que hace la sanidad en Ceuta.
de lo que hacen cada día los médicos de la ciudad, tanto en privado como en la función pública del hospital. Y llevar esa información para que la gente conozca y se conciencie de quién son los que lo van a tratar el día que lo necesiten. Esa es la vocación de servicio que tiene Hablemos de Salud. Para hablar mal de la medicina siempre habrá otros que lo hagan. Yo hago lo que veo con estos profesionales, que son muchas cosas buenas, sobre lo que quiero destacar para que la gente tenga confianza y sepa que tenemos buenos médicos. No podemos salvarnos todos, porque la vida es así, pero ellos hacen lo posible para que tengamos una buena calidad de vida, eso está claro. Pues Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos por una semana más, por traernos ese adelanto del programa, que en unas semanas estará listo ya mismo. Sí, yo lo que quiero decir para finalizar es que llevamos mucho tiempo, muchos días, muchos meses preparando el programa. Este que va a salir, la gente lo verá peinadito y arregladito, pero son muchas puntadas que dar. Me consta que son muchas horas las que estáis dedicando. Tú lo ves todos los días, lo que hace Quique, lo que hace Pepe, lo que hacemos todos aquí, todo el mundo colabora, meten voces para que todo salga. Lo que queremos que sea un programa bonito, hay que hacerlo con ilusión, con cariño, y estamos con calma para llegar al día 2, hacer la grabación del programa, y el día 9, que todos los telespectadores puedan ver un programa recordatorio, un programa de todo lo que se ha hecho en estos 20 años, que ha sido mucho. Pues Alfredo, dicho, muchas gracias por traernos, por acercarnos una semana más a esos 20 años de Hablemos de Salud. La semana que viene estaremos aquí hablando de otros asuntos, y si Dios quiere, pues también podemos hablar un poquito de esos 20 años que nunca está de más. Hoy hemos recordado esa donación multiorgánica que hubo en Ceuta, un hito para Ceuta y para la televisión ceutí, para un programa como Hablemos de Salud, que esperemos que se pueda repetir muchas veces y que el programa siga adelante por muchísimo tiempo. Ojalá. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Ya saben, mañana volvemos aquí en Gran Vía a las 11:30. Les esperamos.